Bueno, muy bien. Esta es la sesión 11 de la materia. E ingresamos al capítulo 3, que es base de datos. Para simplificar, vamos a referirnos a DB. Después vamos a ver de que esto se va a convertir un RDB. ¿Pero por qué? Vamos a ver entonces. Vamos a desarrollar la definición de una base de datos, ¿no? Las terminologías que vamos a usar para la materia, por si acaso, ¿ya? Ahora, esto depende también para qué, con qué clase, con qué instructor manejen. A veces otra terminología maneja, pero lo que tenemos que estar de acuerdo es más o menos a qué sector se refiere, ¿no? Y la terminología se va a adecuar a lo que se quiera el instructor, o el docente, o el trabajo, o lo que quiera, o el manual, lo que se quiera. Específicamente vamos a irnos al diseño de base de datos relacionales, ¿ya? Y vamos a ver hoy la primera, segunda y tercera forma normal. Esto por si acaso está en base a la currícula, o sea, el plan de he visto esto generalmente para nosotros que nos postulamos a las materias docentes, tenemos que tratar por lo menos de averiguar en la materia qué se lleva, ¿no? Y claro, es el plan curricular que se lleva. Entonces, en base a eso tenemos que plantear el desarrollo de la materia, ¿no? Entonces, todo esto está por si acaso en su plan de trabajo, ¿ya? Algunas cositas les estoy colocando como yapita. Estoy colocando como yapita, pero ojo, ¿no? Con la intención de actualizar y algunos términos, por ejemplo, se van a acordar del diagrama de colaboración que había ahí en UML, ese ya no existe. Está en el temario, pero ya no existe. O sea, básicamente ya se ha eliminado, lo ha absorbido otro diagrama, ¿no? Pero como está en la currícula hay que mencionar y decir, no existe, ¿no? Listo, así tiene que ser. Entonces, ahí está todo esto, ¿ya? En el plan, en la currícula. Ahora, claro, si hubiese algún otro desarrollo que fuera muy largo, eso ya no podía entrar, ¿no? Y básicamente es que esto, si entra al examen, pasa la currícula y tengo que pedirles, ¿no? Tengo que pedirles que sepan esos términos, esos conceptos. Muy bien, vámonos con la importancia de la base de datos y cuáles son las aplicaciones en la vida diaria de una base de datos. Bueno, hay ejemplos de base de datos en la vida cotidiana, o sea, ¿no? El registro de estudiantes de un colegio o universidad. Ah, o sea, claro, o sea, todos ustedes son universitarios. ¿Y qué es lo que les diferencia a cada uno? O sea, es que tienen una matrícula con un registro universitario, ¿no? Y ese registro universitario es único. Ese registro universitario, difícil de copiar, clonar o alguien que lo maneje, a no ser que hayan perdido sus documentos ustedes, ¿no? Pero ahí también está la foto. Ahora también tenemos la huella dactilar, o sea, imposible. Entonces, ese registro es, en este caso, la matrícula con el registro universitario. Eso es único para cada uno de ustedes. Por más que haya en este caso sus anónimos, ¿no? Ya les decía, en mi caso, en mi semestre habíamos dos Eder González, por ejemplo. Ya, entonces, ¿qué nos diferenciaba? El registro universitario. ¿Mm? Ahora, eso del registro universitario es para las actividades que tiene que llevar, en este caso, la UMSA, ¿no? Y cada institución verá cómo a ustedes etiquetarles, numerarles, ¿no? Claro, el nombre de cada uno es difícil saber, a no ser que destaque, o sea buen alumno, o sea deportista, o sea centro de estudiantes, o sea algo, ¿no? Que sea algo bien destacable de la carrera, su nombre se va a saber, se va a acordar, o es el auxiliar, o es en este caso, digamos, el que ha hecho algo muy importante para la carrera, ¿no? Y van a ver, para nuestra materia, cuál va a ser el estudiante o la estudiante que va a destacar, va a ser el héroe o la heroína que va a llegar a los 100 puntos, ¿no? Y ojo, ¿no? También por si acaso, ya les recuerdo, auxiliatura, procuren por lo menos ver los videos también de auxiliar, como os digo, tiene también su punto y no me puedo meter ahí, ¿no? Su evaluación del auxiliar y estamos en coordinación conmigo, entonces tomen en cuenta también eso. Como les digo, ya es cargoso, ¿no? Toda la materia se ha vuelto cargoso. Entonces, otra base de datos es el registro de pacientes de un consultorio médico u hospital. Claro, ahorita estamos en COVID y tiene que haber registro de pacientes, ¿no? En consultorios, hospitales. Aquí en La Paz han colocado un centro de COVID, en otros departamentos están con otras formas igual, pero generalmente más están copiando cosas de La Paz, ¿no? Se hacen cosas en La Paz, en todo lado quieren hacer.
quieren copiar. Y es mi experiencia, ¿no? Por los viajes que he hecho, que también mi persona es del interior, por ejemplo. Entonces, ¿qué están haciendo en La Paz? En La Paz han hecho esto. Ah, ya, haremos igual. ¿Qué han hecho en La Paz? Esto han hecho igual. El registro de pacientes, por ejemplo, acá en La Paz, tiene una forma de hacer, ¿no? Eso es obviamente una base de datos. Fíjense ya, ¿no? Todo se vuelve base de datos. La base de datos de los libros y revistas de una biblioteca o librería. Ah, bueno, en mi casa, por ejemplo, podemos tener, o sea, cada uno en su casa puede tener unos 10 8 libros y lo vuelven, ¿no? Su base de datos. Antes les cuento a nosotros, no sé cómo estarán los prefas, nos hicieron pasar una materia que se llamaba técnicas de estudio. O sea, matemáticas, física, química y técnicas de estudio le metieron. Entonces, en técnicas de estudio viene una licenciada de, en este caso, de pedagogía, y cada aula tenía su licenciada, ¿no? O licenciado. Base de datos, nos hacían hacer con ficheritos, o sea, cartulinita cortada, ¿no? Y en nuestra cajita de zapatos, ahí le metíamos nuestra base de datos. Y cómo que había que etiquetar, era la clave, ¿no? Cómo etiquetar para encontrar y saber qué es matemáticas, qué es física, química. Ahí viene, ¿no? En QMC, MAT, FIS, etc. De eso encontramos y por la cartulina, por el colorcito, ¿no? Así, bien bonito nuestra base de datos. Servía, les cuento. Recientemente lo tiré las cartulinas porque ya no, ya ocupa espacio. Así teníamos. Y alguna vez pasó esto, ¿no? Que alguna materia en la carrera, por ejemplo, como ahorita puede ser base de datos, y qué tal si fuera programación pura, imagínense, o sea, mejor dicho, métodos numéricos fuera programación pura, 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 pura. Nada de base de datos, nada de lo que vamos a llevar, solo métodos numéricos. Entonces, les podría pedir a ustedes, por ejemplo, hágame, resuelva la raíz cuadrada con métodos numéricos. Hay ese problema, ¿no? Ah, ¿y cuál es el algoritmo para una raíz cuadrada? O sea, hay que ir buscando, ¿no? En este caso, en matemáticas, cómo se hace la raíz, ¿no? Y por si acaso a través de divisiones sucesivas en dos, ¿no? Ese es el algoritmo. Ahora, ¿qué tal si les pediría Fibonacci, por ejemplo? Tienen que recurrir a su base de datos, o sea, a sus apuntes donde sean base de datos para encontrar Fibonacci, ¿no? O los números pares, reales, etcétera, o los números enteros. A eso se refiere en este caso la materia como tal, ¿no? Un método numérico. Esos métodos numéricos, por si acaso, otra vez les digo, ¿no? Están pensados como para implementar hasta en un microcontrolador. Porque claro, vamos a ir a empresas, en las empresas no siempre van a tener una computadora que esté controlando todo el proceso, ¿no? Ahí van a encontrar mínimamente un Arduino, se puede decir, ¿no? Un Arduino que esté controlando partes, o van a encontrar un PLC que sería muy bueno, ¿no? Entonces, al PLC van a ver de que tiene limitaciones, ¿no? Ni siquiera al rato tiene una buena pantalla, pero hay que programarle. Entonces, ¿qué algoritmo vamos a colocar? Hay que colocarle un método numérico, ¿no? O a veces ya viene con el algoritmo, pero está fallando. Ahora, si digamos dice, resuelve la raíz, pero con un método tal. Entonces, si ustedes no se ubican en el método, no van a poder corregir, ¿no? O calibrar ese sistema. Es para eso, por si acaso, ¿no? Es base de datos. Otro. Los estados de cuenta de bancarios de los clientes de una institución financiera. Wow, ¿no? O sea, un banco. Entonces, para esto del banco, tiene que ser un administrador, ¿no? De la base de datos. Claro, las cuentas de banco son especiales, ¿no? Ahora en 5, 6, 7, cada uno de ustedes quiero que se imagine cómo va a entrar aquí de ustedes su base de datos. Porque vamos a hacer, la van a hacer y me van a presentar en sus tareas su base de datos. Pero ojo, ¿no? Estamos continuando y les he recomendado la idea principal que tengan, procuren desarrollarla. Ya tienen la tarea 2, la tarea 3, la tarea 4 en base a su idea. Entonces, ahora se viene la tarea 5, ¿no? Entonces, en la tarea 5 les voy a pedir la base de datos para su idea, ¿no? Para lo que tengan. Pero vamos a ir en el desarrollo viendo cómo más o menos quiero que me la presenten, o más o menos cómo en este caso sería una forma presentable, ¿no? Para alguna situación. He visto en sus tareas, ¿no? Me han presentado desde base de datos, hay biblioteca, o sea, dice biblioteca, ya hay para uno, excelente. Otro hecho para una farmacia, wow, mira, eso también puede servir para una farmacia, ¿no? Tipo hospital. Nadie me ha presentado cuentas bancarias, pero sí hay un sistema que alguien ha presentado para matriculación, ¿no? Ahora, hay otras personas que han presentado otro tipo de sistemas, ¿no? Y algunos de estas bases de datos, ¿no? Que están viendo acá,
Hay alguien que me ha propuesto, por ejemplo, para el tema de delivery. Wow, interesante, ¿no? Eso por si acaso ya viendo a una idea de negocio, ¿no? Una perspectiva. Su base de datos para un delivery, vamos a ver cómo lo planteará, ¿no? Pero en este caso, con lo que voy a ir desarrollando, cómo podemos pulir y mejorar su base de datos, ¿no? Al menos una propuesta. Entonces, cada uno de ustedes, imagínense cómo va a poner su base de datos. A ver, ¿qué más en esto de base de datos? En esto de base de datos van a tener cuidado. Al final vamos a ver esto del desarrollo. Las unidades, ¿ya? Esto las unidades. Acá que estamos viendo, ya, estudiantes, nombres, listo. Aquí registro de pacientes va a tener números y letras, ¿no? Números, letras, nombres, apellidos. De repente, alguna otra cosa más. Aquí, base de datos de libros. Nombres, ¿no? Nombres, posiblemente fechas, etcétera. Estado de cuentas, aquí va a ser nombres y puros números, ¿no? Nombres y puros números. Pero para una base de datos de un delivery, ¿a cuál se va a parecer de hecho? ¿No? Ahora, ¿qué tal si les dijera hagan una base de datos para un microcontrolador? ¿Y qué tal un código específico les pueda dar? Entonces, ahí es la cosa, ¿no? Esa base de datos, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser nombres? ¿Va a ser como con códigos? No, ahí es la cosa. Entonces, vamos con el desarrollo. Bueno, entonces para introducirnos a una base de datos, vamos a entrar también a lo que se llama un marco lógico. Este marco lógico es un poco que a veces cuando hacen su proyecto de grado, están defendiendo, quieren expresar su tarea, no lo expresan bien, el marco lógico. El marco lógico se refiere a comprender 4 aspectos, ¿ya? Estos 4 aspectos son el qué, para qué, cómo y el dónde. Este puede variar por si acaso el dónde, puede ser otro tipo de pregunta. Entonces, muchas veces cuando ustedes quieren explicar algo, tienen que explicar qué es, ¿no? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace, por ejemplo? ¿No? Y dónde se aplica puede ser, ¿no? Ahora, si no, esto del marco lógico, tomando en cuenta la filosofía que les decía de hacer ingeniería inversa, es que ustedes si fueran espías, tienen que hacer esto, ¿no? Para los que han hecho su servicio militar o servicio premilitar, cuando van en este caso a hacer su revista en la parte del... se llama el ITN, ¿no? Instrucción Táctica Diurna. Hay una que se llama prisionero de guerra, ¿no? Para el prisionero de guerra tienen que saber esto, ¿no? Ahí les preguntan qué, para qué, cómo, dónde. Y claro, es a la fuerza, ¿no? Ahí te golpean y todo. O sea, tienes que acordarte qué es, para qué es, cómo es. Imagínense bajo presión. Pero para nosotros, ¿no? Cuando esto hay que saber bien, preguntar. Pregúntense siempre estas cosas. El qué, para qué, el cómo, dónde. Ahora, por ejemplo, claro, ¿qué es una base de datos? Es la primera pregunta, ¿no? Y esta pregunta, por si acaso, es muy importante. ¿Por qué? Porque alguna vez, estando ahí en carrera, a un estudiante de último año, ¿qué estás llevando? Base de datos. Qué bien, ¿no? ¿Y qué tipo de base de datos llevando? Estoy llevando la base de datos, lo que lleva el ingeniero, así dice. O sea, ¿cómo es eso? O sea, no sabía explicarse. O sea, y claro, hay algunos docentes también que les meten tanto que de repente no han comprendido todo el concepto de qué es una base de datos, ¿no? Entonces, es aquí ahora donde tengo que preguntar de ustedes, estimados estudiantes, ¿qué me va a decir que es una base de datos? Es participación ya, ¿no? Está mi lista, a ver, ¿a quién les voy a etiquetar? ¿Están vivos? ¿Qué es una? Inge Sí, es una colección de datos donde podemos almacenarlo y después podemos manipularlo eso, agregando alguna otra información o quitándolo. sí, muy bien, muy bien. Ya le etiqueo. ¿Qué más quiere participar? Eh, Ingeniero, Sí. es un registro de datos que Ya, una vez registrado podemos preguntar y sacar información, digamos, de algunos sucesos ya registrados anteriormente, digamos. ya, muy bien, muy bien. Muy bien, ya le etiqueo. ¿Qué más? Última participación.
¿Quién está vivo? Viva. ¿Qué tal? No hablen todos a la vez. ¿Quién más va a participar? Y es así, por si acaso, en las presentaciones, cuando hagan su defensa pública, van a hacer un proyecto wow, ¿no? Pero va a haber un docente, va a mirar, ya, pero ¿qué es una base de datos? Te va a preguntar. Y vas a estar, o van a estar, ¿no? Ya, pues rayón total, ¿no? Fíjense qué conceptos preguntan, o preguntamos, ¿no? En mi caso igual es. No vamos a preguntarte, mira, explícame tu máquina total, ¿cómo lo has hecho? No, no, no. Solamente así, ¿no? Tu máquina dice que maneja base de datos. ¿Qué es una base de datos para vos? Así, ¿no? Porque claro, les pillamos que en su documento no había puesto, ¿no? No ha desarrollado. Y ahí es la cosa, ¿no? Tomen muy en cuenta, ¿no? En el apunte les puse, ¿no? En este caso, ¿dónde está base de datos? ¿No? Una base de datos. Pues acaso esto no es el total, ¿no? O sea, fíjense esto. Aquí está, acá está, acá está. Hasta acá más o menos, ¿no? Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. La base de datos es digital, ¿no? Ya que será uno o varios programas para el almacenamiento de datos y posteriormente acceder a los datos de forma estructurada. Ahora, esto por si acaso es una definición que le puse, pero van a encontrar en la bibliografía hay muchas otras formas de definir una base de datos. Entonces, el examen, por ejemplo, que les voy a plantear, va a ser simplemente una pregunta como esta, ¿no? Como aquí, ¿no? ¿Qué es una base de datos? Entonces ustedes tienen que describirme qué es una base de datos, pero imagínense que les ponga qué es una base de datos, explique de una forma diferente de los apuntes. Entonces ustedes tienen que averiguar, ¿no? Qué es una base de datos según el área que estén averiguando. ¿Por qué? Porque para la parte administrativa es una forma que definen la base de datos. Para la parte de manejo de personal, definen de otra forma la base de datos, ¿no? Para la parte económica igual, para la parte matemática, pero en este caso para nosotros, para la ingeniería es lo más, digamos, es más al contexto que requerimos. Esto de estar almacenados, que pertenecen a un mismo, pertenecen a un mismo contexto, por si acaso se refiere a las variables, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo vas a guardar en una fila, digamos, unidades de Fahrenheit, unidades de grados, de unidades de centígrados? No, no, tiene que ser una sola unidad, ¿no ve? Eso es el mismo contexto, ¿ya? Y esto de almacenados, claro, o sea, de alguna forma tengo que tener pruebas, ¿no? Si estoy haciendo un cálculo, por ejemplo, del primer parcial, ¿se acuerdan que hicimos unas tablas, ¿no es cierto? Unas tablas que eran de cálculo de la raíz. Alguien me va a decir, mira, no te creo que en la 14ª iteración has encontrado la raíz. No te creo. El otro va a decir, ya no hay problema, ¿no? Está, base de datos. Tienes ahí del x1 hasta el x14, ¿no? Las iteraciones, esa es tu relación, es tu tabla. Entonces ¿quién te va a creer, no? Ya, sí, tienes razón. O sea, fíjense que es para eso, ¿no? Tienen que estar almacenados. Y es para un posterior uso. ¿Listo? Y por ahora, claro, la base de datos va a ser digital, ¿no? Porque hay, ¿qué tipo de base de datos hay que sean físicas? Ya les decía, ¿no? A mí me hicieron usar fichitas, ¿no? Cartulinas cortadas. Es una base de datos física, ¿no? Ahora, en las bibliotecas antes no tenían computadoras, que hacían igual, ¿no? Si alguna vez ha ido alguien a las bibliotecas, han visto los ficheros, ¿no? Esos ficheros antes que había que entrar, ver la mesita, buscar por orden alfabético, entrar ahí por orden alfabético, buscar por orden numérico, la fichita, su código, o sea, eso es, ¿no? Una base de datos física. Pero ahorita estamos en la vía digital, ¿no? Entonces, todo va a ser digital. ¿Vale? Entonces, es una base de datos. ¿Han visto? Clave. Ahora otro, ¿no? ¿Y para qué es una base de datos? Ya les decía, ¿no? Es para almacenar para un posterior uso. Es para guardar información, ¿no? Es para mantener, en este caso, nuestro respaldo. ¿No? Y ahora mismo estamos haciendo nuestras bases de datos, ¿no? Con la materia. Les pedí que cada uno abriera una carpeta. En la carpeta hay subcarpetas. Subcarpetas van a tener por capítulos. En una carpeta deben estar guardando sus tareas, ¿no? Tarea 1, tarea 2, tarea 4.
vayan guardándolas bien. Estamos en una base de datos, ¿no? Y como es digital, ahí va a estar, ¿no? Si la suben a la nube, en su drive va a estar, ¿no? Entonces, cada uno tiene su forma de etiquetar, ¿no? ¿Cómo estará colocando? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, o solamente estará colocando como 1, 2, 3, o estará haciendo A, B, C, hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo harán. Cada uno tiene una forma de ver su base de datos. Ahora es la cosa, ¿no? Esto es lo más difícil que hay, el cómo. Todos queremos saber el cómo. O sea, cómo se hace una base de datos, ¿no? Y si digamos, alguien de ustedes le mandara, les dijera, a ver, vaya a espía, vaya a la Coca-Cola, ¿no? Vaya a la Coca-Cola a averiguar cómo hacen la Coca-Cola. Imposible, ¿no? A la Coca-Cola. Y además, tomando en cuenta que no somos del área, ¿no? Había que mandar a un químico, a un farmacéutico, a alguien de alimentos, o por lo menos a un industrial, ¿no? Que entienda esto de cómo hace la base de datos. Para lo cual, herramientas, ¿no? O sea, ¿con qué herramientas haces al final tu base de datos si es digital? Ah, bueno, entonces, a ver, herramientas, ya. Uso Excel. A Excel se usa, ¿no? O sea, Excel sirve, está muy buena. Ya, todo el mundo usa Excel. Inclusive, por si acaso, eso de... Van a ver a veces en las... ahí salen, ¿no es cierto?, de trabajo. Salen, en este caso, invitaciones para trabajo. Dicen, ¿no? Se requiere ingeniero mecatrónico, ¿no? Con el conocimiento de control, sistemas, manejo Office, Excel. Así sale. Van a ver. Claro, o sea, un Excel hace harta cosa. Una herramienta Excel hace bastante cosa, ¿no? Pero bueno, estamos en la materia con Java. Entonces vamos a ir viendo con Java. Entonces tenemos que buscar herramientas Java, ¿no? Ahora, programas. Ya, listo. Tengo la base de datos. Pero ¿qué programas hacen base de datos? ¿No? Un Excel es un programa. Listo. Bien fácil, bien elemental. Pero a ver, veré si hay más programas, ¿no? Y ahí es la cosa, ¿no? Es un gran dilema. Herramientas, programas, cómo hacer una base de datos, cómo lo hacen, cómo lo presentan. Y claro, si tengo herramientas y programas, voy a querer también ejemplos, ¿no? Ejemplitos, a ver, dime cómo se hace, voy a ver, voy a guiarme, ¿no? Y siempre va a haber esto, ¿no? Siempre va a haber herramientas, siempre va a haber programas, siempre va a haber ejemplos para el entorno que ustedes quieran manejar. O al menos se les debería dar, ¿no? Hay algunas materias donde viene algún docente medio complicado, ¿no? Como les decía, pasé clases virtuales, que lo que hace es ya les tiran sus diapositivas que pasaron en su posgrado del extranjero, que es harto y de paso en otro idioma, ¿no? Y en el examen le pone otra cosa, o sea, no, ahí es la cosa, se le pone y ni siquiera nos plantea un solucionario o decirnos por lo menos aquí ha fallado, ¿no? Únicamente está mal. Pues ahí es la cosa, ¿no? Ejemplos. Necesitamos ponernos unos ejemplos bien básicos para enterarnos, para saber y cómo es en este caso de árabes y evitarnos esto, ¿no? La duda. Ahora vamos con el dónde, ¿no? El dónde sería el contexto, ¿no? O sea, ¿dónde están aplicando esta base de datos? ¿O dónde están haciendo? O básicamente, ¿en qué carrera, ¿no? O sea, esto se puede entrar en qué, ¿no? ¿En qué carrera puede ser? O bien, ¿cuándo, ¿no? O sea, ¿cuándo está aplicando esta base de datos? O sea, DETS 4, esta les decía que se puede reemplazar, ¿no? Esta hay que ver según el contexto. ¿Cuándo puede ser la cosa? ¿No? ¿Cuándo está aplicando una base de datos? ¿Cuándo va a realizar? ¿No? Tiempo. O quiénes, ¿no? ¿Quiénes están haciendo este tipo de base de datos? O sea, ¿quiénes están ahí? ¿Quiénes están usando estas herramientas, ¿no? Estos programas. Y claro, en esta parte de quiénes, ya les decía, ¿no? Java lo utilizan los de informática en la UNSA. Entonces, vamos a ver todo esto con Java, ¿no? Java. Ahora, si fuera en este caso de quiénes, a ver, ¿qué base de datos es complicada según mi criterio? Por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, el mismo sistema, que es para inscripciones y todo eso, está hecho en MySQL. Vamos a ver por si acaso MySQL, ¿no? Pero ¿quiénes usan? Los estudiantes. Ahora, ¿quiénes administran? Los encargados, ¿no? Pero es una base de datos bien complicada, bien compleja. Como han visto, me ha hecho sufrir para subir las notas. Bueno, no han visto ustedes, ¿no? Pero para el tercer semestre me ha hecho sufrir y no salían las notas, o sea, bien raro. Entonces había alguna cosa del sistema que ojalá que hayan arreglado, o era mi error, digamos. Entonces de repente no lo he comprendido bien. Entonces, ahí hay quienes, ¿no? Pero también podemos decirnos por qué. Pero ¿por qué uso una base de datos, no? Y si esto es simple, o sea, si esto es simple, hay que colocar esto ya, entonces eso ya es criterio de cada uno, ¿no?
para ordenarlo necesitamos base de datos, pero a veces decimos, pero ¿por qué está usando una base de datos? Si digamos es una tienda, ¿no? Una tienda de barrio. ¿Para qué necesita una base de datos? Es poco, ¿no? ¿Y ya? Entonces, con todo esto, haciéndonos 4 preguntas, puede ser así, ¿no? O puede ser así, o así, o así. Vamos a tener en este caso un resumen de que una base de datos es una tabla, ¿ya? Pero la llamaremos de otra forma, ¿ya? Es, al igual que los elementos. Al hacer todo esto, estamos en este caso teniendo la idea para hacer una tabla, y una tabla es una base de datos, ¿ya? Y el marco lógico este de preguntas es para llenar esta tabla, y esta tabla va a ser una base de datos, pero la vamos a llamar de otra forma, al igual que sus elementos. Y eso, vea, es la idea de la materia, ¿ya? Es la idea de este capítulo, que todos podamos entender y decir, bueno, ya, sí, ¿no? Base de datos había sido eso. ¿Listo? Ahora, terminología. En terminología, los más importantes que vamos a usar es, no vamos a referirnos a tabla, ¿ya? Vamos a referirnos a relación, ¿sí? No vamos a usar así como fila o tupla, claro, como es una tabla va a tener fila y columna, ¿no? No va a ser fila o columna, vamos a llamarlo registro. Nuestra palabra clara va a ser registro. No va a ser columna o atributo, vamos a decir campo. Entonces, estas tres, vamos a tener una relación con sus registros y sus campos. Luego, claro, DB, base de datos. DBMS es sistemas gestores de base de datos. ¿Ya? Entonces, DBMS vamos a ver también al desarrollo. El OODB significa base de datos orientadas a objetos. ¿Ya? Claro, Java es para orientado a objetos, entonces tiene que haber también una base de datos orientada a objetos. Este 1FN significa primera forma, normal, o 1FN. Esto por ejemplo debe haberlo colocado con colorcito. A ver, lo colocaré. Está ahí. Estoy usando un código de colores para que identifiquen. ¿Ya? Y tengamos en este caso una mejor comprensión de esta parte. Acá, ¿no? El 1FN es primera forma normal, 2FN es segunda forma normal, 3FN es tercera forma normal. O sea, básicamente esto es normalizar, pero vamos a ver a qué se refiere luego. Ahora, vamos a ver la base de datos relacional, ¿ya? O sea, RDB, más o menos. Para futuras materias posiblemente ya le coloque como, ya no DB, ¿no? Capítulo 3 DB, sino que va a ser RDB. Este modelo relacional, ¿ya? Hace relación entre filas y columnas. Claro, como es una tabla, ¿no? Pero ojo, vamos a ver que esto no decimos filas y columnas, ¿no? Ajá, corregiremos esto. ¿Cómo hemos dicho que se va a llamar? Registro y campos. Registros y campos. Eso, ¿no? Así. Registros y campos. ¿Ya? Es decir, haces relación como si fuese una tabla que está compuesta por registros, filas de una tabla que representarían las tuplas, por si acaso a veces también le dice tuplas, y campos, las columnas de una tabla, tal y como una tabla Excel. A ver, vamos a ver. Así es una tabla Excel, ¿no es cierto? Esto sí es manejable, es intuitivo, no hay mucho problema. Inclusive, les cuento que me tocó trabajar con jefes antiguos, o sea, ingenieros de más de 60, 70 años. En tablas Excel manejan sus bases de datos. Para ellos es más que suficiente, les cuento. Ahí manejan. Pero claro, hay que entender, ¿no? Y ahí, esto, por ejemplo, todo esto es una relación. Toda la tabla es una relación. Esta relación va a tener obviamente sus campos, ¿no? Campo 1, campo 2, campo 3, campo N. Y va a tener sus registros. Registro 1, registro 2, registro 3, registro N. Esto es una base de datos y se llama relacional, o sea, porque relaciona, en este caso, sus filas con sus columnas. ¿Y esto por qué es? Por ejemplo, cuando voy a llenar un campo, ¿no?
Este campo puede ser en este caso, ¿qué tal? Si fuera el caso, a ver, voy a plantearme un caso de una biblioteca, ¿no es cierto? Si acaso de una biblioteca, este campo uno, ¿qué podía ser? Podría ser en este caso, ¿qué tal? Un código, ¿no? Una clave que tenga. Segundo campo, ya el título del libro. Tercer autor, editorial, ¿no? Aquí puede tener, no sé, alguna otra cosa. Ahora, cuando tengo aquí los campos, al colocar un registro, tiene que llenar todito esto, ¿no? Es un registro. O sea, hago un registro de este. Hago un segundo registro, pero de todita. Hago un tercer registro, inclusive podemos ser parcial, ¿no? O sea, ¿qué tal si no tiene autor? Entonces, este puede llenar, este que sea vacío, aquí poner, ¿no es cierto? Así lo tira un registro, lo hace así, tirada completa, tirada, ta, ¿ya? Ahora van a ver en la vida laboral, si esto le dijéramos, por ejemplo, tabla, imagínense cuando ustedes estén en su trabajo o con su empresa y le digan a su contadora, a ver, ustedes van a ir y van a decir, a ver, dame la tabla de sueldos. O sea, tabla de sueldos les cuento que no hay, no les van a entender. Lo que se hace es van y dicen, a ver, señorita, entrégueme la relación de sueldos. Dice. Por eso es el lenguaje que se usa tanto más coloquial, ¿no? O va a decir, va a venir y va a decir, o qué tal esto malo, va a decir, qué tal, deme la tabla de sueldos, ¿no? Deme la tabla de impuestos. O sea, feo, eso es feo, ¿no? Lo que viene, ustedes pues van a ir, pueden decirle, señorita, deme la relación de sueldos, ¿no? Y deme la relación de impuestos. O sea, es para eso que se entiende o que estoy modificando la terminología, ¿ya? Ya es un tanto más laboral, les decía, ¿no? Es para eso, ¿ya? Su relación de sueldos, relación de impuestos, relación de inventario, relación, se está refiriendo esto, ¿no? Es tu tabla, es su tabla únicamente. En su cabeza, en nuestra cabeza está la tabla. Ahora, claro, si les va a decir, ya, necesito la relación sueldos, pero necesito la columna de ítem, les va a decir, ¿no? Este primer campo puede ser ítem, ¿no? Un ítem va a ser único. Un ítem 1 va a tener un nombre, un apellido, etcétera, ¿no? Eso va a ser, por si acaso, va a tener que, según, si les dice del ítem 1, búsqueme quién es esta persona, ¿no? De la relación de sueldos, quién es el que está ganando más en este campo 1, búsqueme el ítem. A la fila tiene que ir, buscar de ese registro, cuál estará ganando más, ¿no? El registro 3, digamos que esté ganando más, debe ser por algo, por antigüedad, por horas de trabajo, por responsabilidad, o simplemente porque ha dejado de aportar, digamos. Bueno, entonces, de ese registro tiene que agarrar, buscar y todo eso tiene que recuperar, ¿no? O sea, de este ítem, su nombre, apellidos, ¿no? Fecha de ingreso, género, harto sabe ser estos campos, harto campo. Tiene que recuperar, ¿no? El registro y por tanto se recupera en la fila. Pero no se os olvide que esa fila hace las columnas, ¿no? Todas las columnas conforman a esta fila. Y a veces viene, ¿no? Dice la relación, quiero que me lo ordene por apellido, por apellido paterno, digamos. Entonces, este campo 2 que fuera apellido paterno, entonces, esta agarra, lo hace filtro y lo filtra, ¿no? Desde la A hasta la Z, por ejemplo. Esto que era filtrado entonces, hace que esto sea la clave, ¿no? La clave va a ser acá, entonces, estos le van a obedecer, digamos, a lo que haga aquí. Ahora imagínense que lo haga por años de antigüedad, un campo aquí. Años de antigüedad, ¿no? Fíltramelo por años de antigüedad, claro, de menor a mayor o de menor a mayor, digamos, y al mayor. Y esto lo va a hacer, ¿no? Esto lo va a reordenar, los registros, y va a mandar. Y lo que tenemos que hacer es saber cuál registro corresponde al mayor orden de trabajo, ¿no? ¿Quién tiene más antigüedad? Y va a tirar de acá, ¿no? ¿Cuál es su ítem? ¿Cuál es su apellido? Eso, por si acaso, para eso es el semestre de base de datos, ¿ya? Claro, porque a veces lo hacen en C, a veces lo hacen en otro tipo de lenguajes, ¿no? Donde se quieren que hagamos esto, ¿no? Se llama método de la burbuja, por si acaso. El método de la burbuja, ¿cuál es el más pesado? Y por presión va a salir arriba, ¿no? Como decía, si es por antigüedad de trabajo, va a salir por presión, ¿no? O sea, hay que comparar este con este con este y sube, ¿no? O este con este baja. Entonces, se compara, va subiendo y así. Son métodos especiales para estas bases de datos. Pero en el caso de Java, ya van a ver, es orientado a objetos, ya tiene más cosas, o sea, más fácil de usar, se puede decir. Pero hay que comprender y entender.
Muy bien. Ahora, voy a hacer en este caso, eso no está en los apuntes, pero va a complementar a lo que están en los apuntes. Va a ser cuando diseño en base de datos relacionales, hay que seguir 5 etapas, ¿ya? Estas 5 etapas las he colocado con colorcito. O sea, van a ser café, rojo, naranja, amarillo y verde. Así se van a acordar los 5 pasos. En el primer paso hay que hacer un análisis de los requisitos o identificación del propósito de la base de datos. O sea, esto de analizar los requisitos e identificar el propósito de la base de datos es como si ustedes van a hacer la base de datos. Si uno de ustedes quiere hacer una base de datos, tiene que preguntar a la persona, al encargado, al director del IME, no del instituto, para qué usted quiere hacer el control de ese motor, ¿no? Y ya les di mi ejemplo del motor, ¿no? Para el IME. Entonces, esta persona que voy a entrevistar es una especialidad, por si acaso. O sea, tiene que ser un especialista. Tiene que ser alguien que en un marco lógico sepa qué, para qué, ¿no? Dónde, cómo, cuándo, quiénes, para qué. Todo eso tiene que ir haciendo, armando la base de datos. Y generalmente, como decía, es una especialidad. Son en este caso las personas que de repente en el semestre o materia van a conocer, son los que son más, ¿no? Más sociables, ¿no? Pueden entrar, te pueden preguntar cómo estás, qué tienes, y te van sacando información. Eso es una especialidad, ¿no? Y claro, como estamos en ingeniería, también conozco a muchas personas, mucha gente, que son re tímidos, ¿no? O sea, son muy retraídos. Entonces, esas personas son muy buenos para hacer desarrollos, pero, como les digo, hay que ir viendo cuál persona le vamos a mandar para que sea nuestro espía, digamos, ¿no? ¿Me entienden? Y si alguno de ustedes tiene esto que le gusta, ¿no? Le gusta ser en este caso participativo, le gusta en este caso ser más sociable, va a tener esto. Y esto es una especialidad, ¿no? Es posible encontrar trabajos en otras empresas al tener esto. Y es lo que queremos, ¿no? Especialidad. Cachito de la hora, allá. No se les olvide, ¿no? Y ahora, eso también sabe ser, ¿por qué les digo que es muy especial? Porque imagínense que estuviesen haciendo la base de datos, ¿no? ¿Conocen lo que es una startup? ¿Qué me dice que es una startup? Voy a colocar acá, ¿no? Así, startup. Está de moda, por si acaso, la startup. ¿Nadie es? Las startups son ideas nuevas de negocio, ¿ya? Son algo que están apareciendo y ahora, por ejemplo, hay bastante financiamiento, bastante apoyo para las startups. Una startup, por si acaso, la última de este año ha sido, por ejemplo, Zoom. Zoom ha sido una startup y ha sido una startup éxito, ¿no? ¿Y por qué es éxito? Obviamente por todo lo que han visto. Zoom, ¿no? Zoom el año pasado se lanzó, ¿no? Y ahora son millonarios, ¿no? Son millonarios. Eso es una startup. Igual WhatsApp ha sido una startup en su tiempo, ¿no? Estas startups son ideas que no ha habido antes, ¿ya? Ideas nuevas de negocio. Startup. Por ejemplo, el caso de Zoom es una historia particular, ¿no? El que lo ha creado tenía su novia, por ejemplo. Imagínense que yo tuviera mi novia en Cochabamba. Pero imagínense ir a Cochabamba, ¿no? Ida y vuelta, 8 horas. O sea, me pierdo casi 2 días. Y bien complicado, ¿no? Entonces, yo como persona puedo meterme encima ya. Yo sé programar. Conozco la parte de programación Java, por ejemplo. Entonces, voy a intentar hacer una plataforma para comunicarme con ella, ¿no? Y hablar y usar el internet. Entonces, así él lo planteó y lo creó, les cuento, el Zoom, ¿no? Y al final fue que, claro, él no podía hacer todo, ¿no? Necesitaba la base de datos, etc. Entonces, tuvo que ir alguien o una empresa para hacer la entrevista, ¿no? La entrevista clave. Y esta entrevista clave era esto, ¿no? El qué, para qué, cómo, dónde, cuándo. Y en esta parte saben ser celosos muchas empresas. No cuentan sus secretos, ¿no? Y por eso la persona que tiene que ir sabe que tener tino, ¿no?
Y no tiene que ser tan inquisidor, ¿no? En preguntarle qué, para qué, cómo, dónde, pero si no me dice, imagínense que se altere. ¿No? Por eso les digo, tienes una persona que sea calmadita, ¿no? Calmadita, saber cómo en este caso, digamos, domar a la bestia. ¿Ya? Ahora, en este punto, en el 1.2, hay que analizar formularios de negocio. O sea, claro, por ejemplo, si vamos a hacer la base de datos, todo tiene que ver con negocio, ¿no? Si queremos en nuestro negocio, porque es al final un negocio. Una misma biblioteca, ¿para qué? Es para hacer un negocio. ¿Pero un negocio de qué? Un negocio de lectura, digamos, ¿no? Para mí mismo puede ser un negocio de lectura, para ahorrar mi tiempo de lectura, para de búsqueda, ¿no? Ahora, si fuera una biblioteca grande, claro, ¿no? Pues se puede alquilar, etcétera. Ahora, lo importante es en la parte empresarial, las facturas, por ejemplo. Van a ver que esto es ya, ¿no? Si van a ver facturas, esto es el dolor de cabeza de las empresas cuando tenemos, ¿ya? Impuestos, ¿no? Con facturas bien impuestos. El IVA, el IT, eso es un dolor de cabeza. Si ahorita están sufriendo con algunas materias que son bien difíciles, en este semestre o en los semestres pasados, igual se vuelve esto de las facturas en la vida profesional, si van a tener su empresa. Y ahora, imagínense ustedes hacer la base de datos para esto. Pero para eso, por ejemplo, en caso de facturas, para el tema facturación, si estoy colocando, ya hay empresas, les van a vender así, le dicen, tengo sistema de facturación, les dicen. Ya, bueno, y ellos vienen, les entrevistan, les dicen, les van a decir qué hace, a qué se dedica, qué tiene. Sí, tenemos sistema, le vamos a vender, dicen. Ahí les cuento, sistemas de facturación. ¿No? Y hacen esto, les venden su sistema en una computadora y les, no se preocupan ya de facturar. O sea, les digo, el dolor de cabeza es horrible. La verdad es que me da mala, ¿no? Y tengo que seguir, tengo que vencer, ¿no? Tengo que aprobar, digamos, esto. Luego vienen, por si acaso, formatos de registro de encuestas. Esto, por si acaso, sabe ser, ¿no? A veces, si tenemos en este caso un entrevistador, también se puede hacer entrevistas hacia afuera. Se hacen eso a través de encuestas. Y muchas veces se hacen encuestas en la calle, ¿no? En la misma facultad. ¿Qué materia te gusta? ¿Qué música te gusta? Pero si es para el caso de empresa, entonces, ¿qué tú vas a comprar? ¿No vas a comprar? Hay encuestas que tienen, a veces, la misma empresa que estamos haciendo. O para que vamos a su base de datos. O básicamente ya hay modelos, ¿no? Modelos de formatos de registro y de encuestas. Entonces ya no nos preocupamos, ¿no? Si van a entrar a internet, si alguna vez quieren hacer encuesta, van a internet, averigüen modelos de encuestas y ahí les van a tirar modelos de encuestas. ¿Ya? Luego, como 1.3, estos factores interesantes. Hay que examinar cualquier sistema de datos existente. O sea, incluidos archivos físicos y digitales. O sea, para nombrar la relación, tenemos que examinar qué hay. Y van a ver que pasa esto. Vamos a ir a una empresa y el jefe es bien mayor, viejito. Aquí está mi base de datos, les va a dar. Miren su planilla Excel, o sea, es un hotel, ¿no? Así está. Pucha, pero ¿qué es esto? Madre mía, o sea, esto es para... No, les va a decir, no, eso nomás tengo, eso es nomás trabajo, ¿no? Entonces hay que ver, cada uno tiene que idearse, ¿no? Y decir, miren, su base de datos, voy a ver cómo la adiciono, la modifico, pero... O bien decir, ¿no? Mire, va a venir alguien, así está mi base de datos. Esto es más amigable, ¿no? Por ejemplo, tiene un nombre de un vendedor, ciudad, nombre de producto, descripción. Esta base de datos está mucho mejor, ¿no es cierto? Y claro, esto es por si acaso una... En la misma planilla Excel, esto es una hoja A, una hoja B, ¿no? Entonces, generalmente dicen de mi hoja A a mi hoja B va de esta forma, con un macros, ¿no? O vuelve de la hoja C aquí y me bota el resultado. Bueno, eso es más gente, ¿no? O sea, más... Este sí ya me va a agradar trabajar, pero imagínense con esta base de datos, ¿no? ¡Wow! O sea, así es, les cuento a veces. Me ha pasado alguna vez que del jefe pues, se le quema la computadora. Tú eres ingeniero, ya, resolvémelo así, dame una solución. Y hay que agarrar su planilla Excel, ¿no? Excel, llevarlo, volverlo a transformar, porque ya inclusive manejaban Windows antiguos los jefes, ¿no? Así es, les cuento, ¿no? Y ya os decía, ¿no? Para el caso de Startup, es lo más particular que va a haber. Y ustedes en este caso van a ver posiblemente en el futuro
y también tomando en cuenta en el desarrollo de la materia que les voy a dar hasta el tercer parcial o todo el desarrollo de nuestro semestre. Espero que hagan ideas de startups, ¿no? Y como les decía, muchos tienen ideas de negocio y esto va a ser en este caso para poderse lanzar, ¿no? Pensar en este caso primero para un proyecto de grado y luego de repente para un proyecto para su futuro, ¿ya? Para poder lanzarse. Para poder lanzarse ya saben, ¿no? Hay que hacer un análisis, es análisis de requisitos. Si se va a dar cuenta, esto se parece mucho a lo que puede ser un diagrama de caso de uso, ¿no? Parecido es. ¿Ya? Pero parecido. Ahora, en el paso 2 o etapa 2, hay que hacer identificación de las entidades del universo de discurso. Este universo de discurso tiene que ver con dos cosas, ¿ya? Entidades y relaciones. No están los apuntes, pero vamos a ver lo siguiente. Esto de las, esto MER, ¿ya? Este MER, por si acaso, significa modelo, entidad, relación. No está en este caso en el temario, ¿no? Y personalmente no la uso, por ejemplo, para hacer la base de datos. Pero le pedí al auxiliar, o sea, Josué, que desarrollara para ustedes esta modelo entidad-relación. ¿Ya? Con el software que vamos a instalar se maneja y se hace. Y él les va a mostrar, porque hay una materia posterior a esto, donde se lleva justamente esto, modelo entidad-relación. Él les va a adelantar un tanto de qué es lo que se va a llevar para esa materia. ¿Ya? Claro, como es un antiguo de la carrera, él les va a mostrar un rato el camino, en dónde se usa o cómo lo van a presentar, ¿ya? Este modelo entidad-relación. Esto de identificación de entidades del universo de discurso se refiere a identificar entidades, relaciones, pero básicamente es, mínimamente, por ejemplo, para hacer una base de datos, va a haber usuarios del sistema, ¿no? O sea, mínimamente para hacer una base de datos, ¿qué va a ser? Va a ser un login, ¿no ve? O sea, mínimamente, o sea, ¿para qué quiero una base de datos? Así, mínimamente, va a haber un login, ¿no? Un ingreso. Es una base de datos mínima que tiene que ver, un login. O para qué va a ser una base de datos, ¿no? Como les digo, hay datos, pucha, ¿para qué necesitas una base de datos? Si eso no necesita base de datos, ¿no? Es mínimamente un login. Pero para un login hay que ver los usuarios del sistema, ¿no? Ahora, para esto, por ejemplo, podía haber un simple usuario, o encima del usuario van a estar administradores, o encima de los administradores van a estar supervisores, ¿no? Hay así que le llamamos. Hay que ver, pero generalmente si es para un login, bueno, hay que ver qué usuarios van a entrar al sistema, punto. Ahora, esos usuarios del sistema, ¿qué código se les va a dar, no? ¿Qué código? Va a tener identificación, obviamente un nombre, un correo, etcétera. O sea, pido más cosas para colocarlo como usuario del sistema, para un sistema login, por ejemplo, ¿no? Mínimamente. Ahora, en este punto 2.2, para las datos, si va a ser más arriba que el login, ya puede haber productos, ¿no? Esto es por si acaso para los que ahora están haciendo sus tareas con desarrollos, con los emprendimientos, ya sube de nivel, ¿no? Puede haber productos. En esos productos obviamente va a haber un código de producto, un nombre de producto, presentación, valor actual, etc. Noten que código de sistema es diferente que código de producto, ¿no? Tiene que ser variante. No va a ser el mismo código de sistema que el mismo código de ingreso, ¿no? Imposible, tiene que ser diferentes. Ahora aquí también va a haber ventas, ¿no? Esto de ventas también tiene que tener un código de venta. Fecha, cliente, o a quién se ha vendido, ¿no? El producto, cuál se ha vendido. Tiene que agarrarle. ¿Cuál será la relación, no? Y después ha habido un descuento, porque a veces las empresas colocan, ¿no es cierto? Hay un descuento, hay ofertas, Día del Estudiante. A propósito de estudiantes, se me ha olvidado felicitarles. La verdad es que no festejo mucho las ferias, las fiestas, se me pasan, la verdad. Hasta los cumpleaños se me pasan. Feliz Día del Estudiante, que le hayan pasado muy bien. Sigan estudiando, no se cuiden su salud, aguantemos. Esperemos que ya se mejore, ya. Entonces, para toda la clase, feliz Día del Estudiante. Feliz día del amor, feliz día de la primavera, feliz día del médico. ¿Qué más? Del radialista creo que es, ¿no? Bueno, feliz primavera. Entonces, por si acaso, esto entonces tiene que ver con los descuentos, ¿no? Entonces, por fecha sí va a haber descuentos. Y esto es el dolor de cabeza, ya les decía, el impuesto. La verdad que... En fin, ¿no? Y etcétera.
Ahora, la cosa está en encontrar relaciones entre estas. Por ejemplo, entidades. ¿Entidades cuáles son? Van a ser usuarios, sistema, productos y ventas. O sea, todo esto de acá, estos son las entidades. ¿Ya? Los usuarios, sistema, productos, ventas, a eso se lo conoce como entidades. Generalmente estas entidades la van a ver dibujada como una especie de cuadrado. ¿Ya? Hay diagramas que se hacen para eso. Es un rectángulo. Cada rectángulo es una entidad. ¿Ya? Luego, por si acaso, va a haber relaciones. Estas relaciones, por si acaso, o atributos. Estos son sus atributos, ¿no? Todo lo que está dentro de paréntesis de estas, estos son sus atributos, ¿no? O relaciones. ¿Ya? Por ejemplo, acá es venta se puede tocar, ¿no? Porque vas a entregar. Producto igual se puede tocar, se puede ver. Usuario del sistema hay que colocar teclado, ¿no? Pero, por ejemplo, no van a poder tocar el código, ¿no? O sea, ese código está dentro del programa, es software, ¿no? Son letras, algo es. No se puede tocar, ¿no? Estos son como que están, digamos, dentro de la computadora. Esto se hace generalmente por un tipo rombo, ¿ya? Son tipo rombo, lo van a llevar. Y hay que ver esto. Ahora, después de que tengamos en este caso identificación de entidades del universo de discurso, y, ¿no? Hay que hacer la organización de los datos en tabla. O sea, este MER, el modelo de entidad relación, hay que llevarlo a EMR. EMR es modelo relacional. Este es el modelo que me interesa. ¿Ya? Como les decía, no sé, prefiero no hacer esto, modelo de entidad relación, pero hay, ¿no? Ya estoy mostrando que cómo es, se puede presentar, pero a veces es mejor saltarse directamente al modelo relacional, ¿no? O sea, eso es básicamente tabular las entidades identificadas en el punto anterior, o sea, también se conoce como diccionario de datos, y es crear la relación, o sea, hay que llevarlo a tablas directamente, ¿ya? Ahora, esto de llevar a tablas, hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Se identifican los dominios de las propiedades de las entidades. O sea, los dominios se refiere a esto, ¿no? Campos de las tablas, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, si fuera un cliente y hay que poner la edad de cliente, va a ser un entero positivo, ¿no es cierto? O sea, el mínimo va a ser de 0 a 127 años. Claro, ¿no? O sea, si es edad de un cliente, no va a haber números negativos, ¿no? Y claro, o sea, tiene que ser máximo de 0, pues. Y 127 no creo que haya una persona que haya vivido más de 127 años, ¿no? Entonces, ahí está la cosa. Cuando en el examen les voy a preguntar unidades, ¿no? Cuidado que me estén colocando, ¿no? La edad de un cliente es un número, digamos, un número real. Así. ¿Cómo va a ser un número real? La edad de un cliente. Imposible. Luego, se debe identificar bien las unidades del tipo de variable. Ojo con esto, ¿no? Ahora, esto van a ver, esto lo usual, ¿no? El int. ¿Dónde está el punterito? El int, ya lo hemos visto en programación. Pero este int vamos a ver a qué se refiere. El double, el float, el string. Son los más usuales que vamos a usar. ¿Ya? Int, double, float. 4. Especificación de las claves primarias y análisis de las relaciones. Aquí, por ejemplo, se identifica la cardinalidad de las relaciones entre las entidades. Cardinalidad, por ejemplo, tiene que ver con esto, ¿no? De 1 a muchos, o de 0 a muchos, o de 1 a 1, ¿no? O de 1 a 2, hay que ver. Este paso es muy importante debido a que dependiendo de dicha cardinalidad, se pueden crear más tablas. ¿Ya? Va. Relaciones debe colocar, ¿no? Aquí la quitaré esta. Hay que corregir. Estamos con relaciones. Como decía, el lenguaje coloquial es mucho mejor decir relación, ¿no? Luego se identifican las relaciones foráneas, obligatoria u opcional. Esto de identificación de foráneos, que a veces hay basura, ¿no? Hay lata, hay por demás. O sea, por ejemplo, en este caso, esta edad de cliente, ¿no? Que puedan colocar aquí un usuario del sistema, les cuento que es muy importante. Alguna vez ustedes van a tener su empresa, hagan su base de datos, colóquenle este de edad, ¿no? Inclusive fecha de nacimiento, y llamen a sus clientes, ustedes mismos o digamos, tienen en este caso
tienen en este caso un agente en línea, ¿no es cierto? En este caso tiene que ser un comercial, o sea, una persona que está ahí haciendo, llamando, ¿no? El que le felicite en sus cumpleaños, les cuento que es muy bueno, eso atrae clientes, ¿no? Eso de llamar, de llamar a sus clientes en sus cumpleaños, eso hace que sean fieles a su empresa, ¿no? Ya les doy, ¿no? Tics también para empresa, ¿no? O sea, vean que para una base de datos, si se colocan cliente edad, ponen y si un correito que tal que le mande por su cumpleaños, ¿no? Algo automático al que lo haga, es muy bueno y con eso tienen clientes. Claro, una empresa no funciona sin clientes, no tiene que tener clientes. O sea, fíjense que es para eso, ¿no? Ahora, en la parte 5 hay que hacer la normalización para la estandarización, o sea, es aplicar el 1FN, 2FN, 3FN, ¿ya? Básicamente estas de acá tienen que ver con esto. Se identifican los datos redundantes, o sea, hay que eliminar redundancias, que no son necesarios para el funcionamiento del sistema. Es para eso la normalización, ¿ya? No siempre es bueno normalizar mucho, o sea, fíjense que esto, hasta aquí por lo menos Excel, ¿ya? Debido a que el rendimiento puede degradarse mucho al momento de realizar consultas. ¿Ya? Entonces, ahí están 4 cosas como para poder encarar hacer una base de datos. Tienen que hacer un análisis de los requerimientos o identificación del propósito de la base de datos. Ya saben, preguntar, recabar, ver. Si hay una base de datos, agarren y vean si pueden usar. Luego hay que identificar a las entidades del universo de discurso. Bueno, según el para qué dice que es para un login, ¿no? Es para un login mínimamente necesito usuario del sistema. Listo, ¿no? No hay producto, no hay ventas, listo. Ahí sí sería, ¿no? Y la entidad va a ser usuario del sistema. Es mi única identidad para un login, por ejemplo, ¿no? Listo. Las relaciones que va a tener, ¿cuáles van a ser? Las relaciones para el usuario del sistema va a ser un código, identificación, nombre, Gmail, bueno, email, fecha de nacimiento, más cosas se puede colocar, ¿no? Pero mínimamente estas cosas tiene que ver. Ahora, en la relación de los datos o tablas del MER, voy a obviar esto, como decir, el MER ya no voy a hacer. Este MER se parece a una clase de datos, digo, a un diagrama de clases por si acaso, ya. Van a llevar con auxiliar, parece un diagrama de clases, ¿no? De ahí se lleva la base de datos también, pero generalmente evitamos hacer esto. Directamente nos vamos al MER, o sea, hacemos la tabla. En la tabla hay que tener mucho cuidado con esto. Es int, double, float, string. Y después se hace la especificación de las claves primarias y en las relaciones. Cardinalidad, ¿no? Pueden aparecer más tablas. Y la 5 es normalizar. Esos son los 5 pasos que vamos a hacer o que se propone para hacer una base de datos. Ahora me voy con la primera, segunda y tercera forma normal. ¿Ya? Las bases de datos relacionales se normalizan para minimizar la redundancia, o sea, hay que evitar repeticiones y duplicados de los datos. Es para eso, por si acaso, esto de normal, o sea, normalizar. ¿Ya? También sirve para disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas. Perdón, ¿no? En este caso, escape. En la relación le pondré. Así. En la relación. Y también por si acaso sirve para proteger la integridad de datos. Ahora, Java hace esto bastante bien. Protege la integridad de datos. Es bien difícil que desde otra computadora se pueda ingresar a nuestra computadora y recabar datos e información, ¿ya? Hay otras formas de hacer. Ahora, para normalizar, todas estas capas hay que hacer, es como una cebolla. Los que son administradores de base de datos, son expertos en base de datos, hacen hasta 5 FN. Pero ojo, fíjense que hay 1, 2, 3, hay 1 intermedio, hacen el 4 y el 5. Perdón. Para nosotros, pero vamos a hacer únicamente un café, un rojo y un naranja. O sea, 1 FN, 2 FN y 3 FN solamente vamos a hacer. No estas, ya, ni siquiera vale la pena explicar esto. Entonces, para 1 FN, ¿qué es? Me voy a con el ejemplo.
¿Ya? Por ejemplo, tengo esta base de datos, le voy a nombrar, ¿no? Le voy a poner un nombre a la relación con mi biblioteca. Fíjense que mi biblioteca, la que tengo actualmente, tiene 5 libros. Ustedes deben tener más libros, ¿no? Entonces, esto es por si acaso para mi biblioteca, o sea, mío. Es libros que tengo acá. No estoy haciendo para la biblioteca de la carrera o de la facultad o algo. Pero si fuera, imagínense, de la carrera, en la carrera deben tener por lo menos calculo unos 3.000 libros deben tener, ¿no? Entre catálogos, manuales, etcétera. 3.000. En la biblioteca de la facultad debe por lo menos unos 15.000 a 20.000 libros. Ahora, de la UMSA, ¿no? Mínimamente 50.000 a 80.000 libros, sin tomar en cuenta las tesis, proyectos de grado, ¿no? Etcétera. Pero en este caso tengo así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 libros. De los 5 libros, lo que he hecho es examinar, ¿no? O sea, me he examinado, me he preguntado, he dicho, bueno, sí, 5 libros, hay título, autor, editorial, quién va a leer, ¿no? Y una fecha de devolución. Esos son en este caso los campos que voy a tener. Con la simple entrevista voy a decir, ya, tiene un código de libro, su título, autor, editorial, nombre de autor, listo. Pues le pongo. Noten que estoy haciendo la entrevista. Había tenido ya alguien su planilla Excel, que lo he copiado, lo estoy pegando. No estoy haciendo el modelo entidad de relación, directamente me estoy yendo a hacer el modelo relacional, ¿no? Esa es la clave. Fíjense que directamente salto al modelo relacional, haciendo en este caso mis campos, y a cada campo se colocan sus registros, ¿no? En 1001, libro, autor, editorial, no, nombre del lector y cuándo ha devuelto. Está devuelto 15 de septiembre, recién nomás, ¿no? La semana anterior. Ya, excelente. Acá ahora noten que en el código libro está como 1001, 1004, o sea, no hay el 2 ni el 3, ¿no? Posiblemente se haya perdido, se ha dado de baja, o algo ha pasado con él, ¿no? Ha debido haber posiblemente, pero no importa, es lo que hay, físicamente lo que hay. 1004, luego está el 1005, 1006, 1007, listo, excelente. Están los títulos bien, están los autores, pero acá fíjense que hay 2 autores, ¿no? Hay 2 autores, perdón, son 2 autores, pero que hacen como un solo autor, ¿no? Para un libro. Los mismos autores han hecho otro libro, diferente código, ¿ya? La misma editorial, aquí también a veces varían de editorial, ¿no? Pero la misma editorial han hecho. Ahora, en este campo lector, hay Juan Pérez Gómez, hay Ana Ríos Terán, Zené Roca, hay Luis García Roque y Juan Pérez Gómez. Miren que Juan Pérez se ha prestado 2 libros, ¿no? Y ha devuelto. Uno el 15, otro el 18 antes. Sería bien raro que devuelva, ¿no? El mismo día. Hay que ver, ¿no? Pero están diferentes fechas. Es no sospechoso, digamos. Ahora, de esto hay que normalizar. Normalizar es básicamente, hay que volverlo en pequeñas tablas, ¿no? Para que en este caso la búsqueda pueda ser mucho mejor. O sea, esa es la idea de normalizar. Ahora, para la primera forma normal se van a fijar de que este campo lector lo va a atomizar. Esa es la primera forma normal. Se le llama atomizar. Claro, porque fíjense que acá Pérez, Gómez, Juan, ¿no? Puedo distribuirlo por apellido, nombre, apellido paterno, apellido materno, nombre, ¿no? O nombres. ¿Por qué? Porque Juan Pérez, imagínense que fuera aquí Raúl, ¿no? Raúl Pérez Gómez. Juan Pérez, son hermanos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a diferenciar a cuál hermano le he prestado? ¿No? O sea, hay que decir, bueno, puede ser, ¿no? Ahora, claro, estos son, digamos, como lectores externos que van a venir, quienes serán, que les tengo que etiquetar, pero aquí en mi base de datos lo que no va a cambiar es el autor, o sea, esto no puedo atomizar. No puedo atomizar, ¿por qué? Porque no tengo Philip Conroe, otro Philip Conroe no hay, ¿no? Solamente hay este. Cuando haga referencia solo va a ser a un autor, ¿ya? Un autor nomás va a ser en este caso. No hay necesidad de atomizar esta para la primera forma normal. Se va a mantener, digamos. La segunda forma normal
dice que hay que volver con llave clave primaria, o sea, llave principal le llaman, o clave primaria también algunos cosas, pero llave principal. La llave principal, o sea, si hago mención a este código libro como 1001, este puede ser la clave principal, ¿no? O sea, este campo se convierte en clave principal. No podía ser este campo principal título, ¿no? No podía ser, porque es muy largo para empezar, ¿no? O autor, no creo tampoco por autor, ¿no? Una clave principal, nombres. En general tiene que ser así. El código libro, este se va a convertir en claves primaria, y a esta clave primaria le voy a asignar solamente hasta aquí. O sea, título, autor, editorial. Y esa va a ser la clave primaria, pero va a haber dependencias, o sea, y ahora, ¿y estos qué voy a hacer? Dice, dale un código a este, ¿no? Y fíjense que está un solo código va a ser para esto, otro código para esto, otro código para esto. Eso es la segunda forma normal, ¿ya? A la tercera forma normal dice de que no siempre, ¿no? No siempre, tiene que haber más. Entonces me va a decir ya, lo voy a distribuir así, esto va a corresponder a este, en la tercera forma normal. Solamente va a ser código libro con su título, listo. Para autor, voy a hacer otro código, o sea, un código autor, ¿no? Inclusive puede haber otro código para editorial, así. Y ya tenía de antes un código para lector, se mantiene, ¿no? Esta fecha de evolución no creo que la haga un código, ¿no? Tiene que, la fecha puede variar, va adelante, ¿no? No va a devolverme en el pasado, digamos, un libro, tiene que ir al futuro, obvio. Esas son las tres formas que vamos a ir viendo. Por ejemplo, yo voy con la primera forma normal. Se conoce como atomizar. A la anterior tabla, a la anterior relación que hemos visto, fíjense que el código libro lo mantiene. Título, autor, editorial se mantiene. En lo que se ha atomizado es en esto, ¿no? Apellido paterno, materno, nombres. ¿Ya? Se ha atomizado así, mucho mejor. Esa es la primera forma normal. Café. Segunda forma normal, rojo. Dice que hay que ser sin dependencias parciales, o sea, tiene que ir una clave principal. Aquí está la clave principal. El 1001, o sea, este campo de código libro, va a hacer relación al título, autor, editorial. Listo. Solo esto le agarra. O sea, digo 1001, listo. Todo esto se refiere. Digo el 1004, se refiere a este, ¿no? El 1005, etc. Ahora, ¿y qué pasa con el lector? Al lector le voy a etiquetar también, lo voy a colocar. O sea, el 501 va a ser Juan Pérez. 502 va a ser Ana Ríos, ¿no? 503 René Roca y 504 Luis García. Listo, ¿no? Ahora, fíjense de que en la segunda forma normal, la tabla para prestar, o la relación para prestar va a ser así, ¿no? El código libro 1001 se le ha dado al código lector 501 y ha devuelto tal fecha. Nada más. Listo. Claro, o sea, ¿para qué tengo que decir, no? El 1001 con el título tal, del autor tal y tal, le he prestado a tal nombre con tal apellido, o sea, nada que ver. Reduce, ¿no? El 1001 le he prestado al 501 y ha devuelto tal. El 1004 al 502, ¿no? Tal, sí. Ahora noten acá que hay un libro duplicado, ¿de dónde está? ¿Dónde está? El 1006 al 504, ¿no? Y el 1007 al 504. 504 Juan Roque, ¿no? Luis García. Luis García se ha prestado dos libros, ¿no? Acá por el 1006 y el 1007. Programación y Oracle se ha prestado. Fíjense que es para eso la normalización. Y en resumidas cuentas es que le estamos troceando el ejemplo. ¿Dónde está el ejemplo? No, aquí está el ejemplo. A este ejemplo lo estamos troceando, llevando. Y claro, eso es lo que importa en este caso para hacer una base de datos, ¿no? Al menos para Windows o para el programa que vamos a usar, ¿no? No se os olvide, ¿no? Y esta es la principal, ¿no? Haciendo referencia al código libro, a qué lector se ha prestado, la fecha de devolución, se explica con esto y a todo lo que tenía que hacer la base de datos, ¿no? Fíjense que hay una tabla, una relación, dos relaciones, tres relaciones. Del ejemplo, 1FN solo tiene una relación. En 2FN tiene tres relaciones, no se les olvide, tres, mínimamente, ¿no? Vamos a ver ustedes cómo plantearán en su tarea. A la tercera forma normal,
lo he dividido en tres partes, ¿ya? Hay una primera parte, segunda parte, tercera parte. En sumado total son 7 relaciones. Para este ejemplo, por ejemplo, ¿no? La 3FN dice, tiene que haber claves secundarias, dice. O sea que ya había claves, una clave primaria y tenía que haber sin dependencias, ¿no? Sin dependencias, entonces ahora ya hay claves secundarias. A ver, vamos a ver cómo es esto. La primera que se hace, esta primera, va a tener código libro y título solamente. Ya, al decir 1001, solo va a hacer relación al título. Listo, no hay problema. El 1004, etcétera, ¿no? Solamente código libro. Entonces, la segunda relación hace a esto. El código autor, ahora sí lo voy a colocar, ¿no? Como autor, o sea, el 801. El 801 es para un autor, otro autor, otro autor u otro autor. Ahora, no necesariamente tiene que estar en orden. O sea, fíjense acá que dice el 1001, ¿no? Aquí el 1004, 1005. Entonces, ¿qué tal? Poner el punterito. ¿Qué tal si este pusiera el 801, ¿no? Está bien, este autor. Pero este autor de acá, tal vez debe ser el 804, ¿no? 804. Pero no necesariamente. Fíjense que aquí yo estoy ordenando. El 801, 802, 803, 804. Claro, como son claves secundarias, varían de otra forma, ¿no? No son tan dependientes. La clave principal sí tiene que ser, ¿no? Tiene que estar tal como está. Esta es la que guía a las demás. Luego puede ser también un código editorial, ¿no? Editorial para 4 editoriales, igual ordenando, ¿no? Este que sea más ordenadito de lo que está. Esa sería la tercera. Esa es la primera parte. La segunda parte, ahora hace, ¿no? En este caso hace relación al código libro con el código autor. Ahora, el 1001 es al 1008. El 1004 y el 1005 tienen el 802, o sea, el mismo autor. ¿Ya? 1006 tiene en este caso otro autor, este tiene su autor. Ahora, hay que ver también esta relación, ¿no? El código libro tiene relación con la editorial, ¿no? Con esta. Ahora, había también del mismo autor, el mismo libro, tiene la misma editorial, ¿no? Por eso es que se queda ahí, ¿no? Ya, está bien. Y ¿no? Esa sería la 3, la 4 y la 5. O sea, ya tengo 5 relaciones. Estas son las últimas. Esta tercera parte, la 6 se mantiene, ¿no? Esta ya la había atomizado para la 2FN. El código lector por apellido paterno, materno, se conserva. Y también se conserva esta otra, que es en este caso la relación de código libro a código lector, ¿no? Y la fecha de devolución. Eso es. Esas son las formas de normalizar. Primero es atomizar. Segundo es clave principal. La tercera es clave secundaria, ¿no? Así es en resumidas cuentas. ¿Ya? Preguntas. ¿Cuántos estamos? 22. Ya, digamos los 22 que van a aprobar la materia. No, mentira, es broma. Preguntas, dudas, consultas. Falta desarrollar más un poquito, ¿no? Ahorita voy a completar. Ya me venció la hora, pero igual. Ahorita lo voy a complementar. ¿Alguna duda? Inge, buen día. Tengo una Sí. pregunta. Una vez que se crea nuestra tabla, es decir, nuestra base de datos, ¿cuál es su no definición, su rendimiento en memoria, por ejemplo? Eso, sí, es muy importante. A ver, por ejemplo, esta de acá. A ver, vamos a ver. Pondré de acá el ejemplo. Ejemplo. Ahora, ¿qué pasa esta, por ejemplo? Voy a hacer esta, pero lo voy a colocar con un Excel. A ver. Esto de rendimiento de memoria y demás, esto tiene que ver, es muy preocupante cuando usamos microcontroladores u otro. Por ejemplo, ahorita, no sé cómo voy a hacer para que se note mejor, así. Por ejemplo, así. Aquí, por ejemplo, está el código, el código libro, ¿no es cierto? El código libro, ¿cuántos dígitos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4. 4 dígitos. En 4 dígitos tiene que estar el 1000, ¿no? Eso es por si acaso un byte lo que estoy haciendo. 1000, ¿no? Así. 1.
Esto es un byte. Un byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes les cuento. O sea, 4 bytes está utilizando. Voy a, en este caso, le haré la... Ay, no, y hay que combinar, bajaré un poquito acá. ¿Dónde está? Voy a combinar celdas, combinar esto, ¿no? Este, por ejemplo, es el código libro. La voy a reducir un poquito más. Este es por si acaso el código libro. Noten que son 4 bytes que estoy usando. Pasa que a veces van a decir tu campo de tu primer campo, ¿cuántos bytes va a utilizar? 1, 2, 3, 4 bytes. Ahora voy a hacer el título acá. Dice práctica, o sea, práctica, ¿no? O sea, P, R, A, C, T, I, C, A, L, o sea, practical, ¿no? Practical, espacio, ¿no? Espacio, J, A, B, A, P, O. Fíjense que así se escribe en el procesador, les cuento. Programming. Todo esto es el campo de, en este caso, campo de título. ¿Cuántos bytes está ocupando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ah, y falta un espacio, aquí te paso. Fíjense que así es. En el procesador, en la memoria así va a ser. Va a tomar en cuenta los espacios. ¿No? Va a tomar en cuenta así los espacios. Y así. Otra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25. Ya, 25 está ocupando hasta aquí. Ahora, en mi relación, fíjense, este es el que tiene el más largo. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿no? El espacio. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 4, 5, 6, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Así de 48 bytes es el más largo que tengo. De acá tenía que reservar más espacios, ¿no? Este practical. Entonces, pasa de que así está ocupando la memoria en la computadora. De acá, por ejemplo, tendría que agarrar, ¿no? Hacer los campos que corresponda en la memoria hablando, ¿no? Y es ahí pues donde sufre en este caso el microprocesador o el microcontrolador, ¿no? Todo esto lo puedo colocar así, aunque sea oscuro, para que vean en este caso cómo es, ¿no? Así todo esto, eso es un solo campo. Por eso a veces cuando van ustedes a hacer algún documento, les va a pedir, ¿no? Así les va a dar campos. Ponga en este campo su apellido, su nombre, y así les hacen llenar a ustedes. Unas que colocan esto, su base de datos la almacena, ¿no? En el lugar que corresponda. Ahora, para título decíamos cuánto puede haber. Estamos viendo de que ahorita hasta 48, ¿no es cierto? 48 caracteres puede ser lo máximo posiblemente que haya. Eso es el campo título. ¿Ya? Código libro, código título. Ahora, si quisiera hacer para el autor, acá tengo que ser también otro tanto, ¿no? No sé qué tanto será, digamos. ¿Cuál será el máximo tamaño del autor que habrá? ¿No? No sé aquí, a ver, estará hasta aquí, digamos, ¿está? Todos son los campos que hay que ir llenando. O sea, todo esto de acá es un campo. ¿Ya? Autor, así.
cada uno de estos es un byte, ¿no? Entonces, en esto de la base de datos nos vamos a topar con esto. ¿Dónde está en este caso mi presentación? Escape, ya mire aquí abajo. Vamos a toparnos con esto. Que van a ser int. Perdón, ¿no? Van a ser int, double, float o varchar. Varchar relacionado a string. En la base de datos nos va a pedir el varchar. Tu varchar de cuánto va a ser, dice. Pero este varchar tiene que ver con string. Ahora, fíjense acá que en esta relación que estoy haciendo, el código libro, si coloco 1001, ¿eso qué tipo es? Por ejemplo. Es numérico, ¿no? En mi con cada numérico. Pero 1000, ¿no ve? Al colocar 1000, 4 bytes. O sea, 4 bytes, 4 posiciones va a ocupar. Pero si coloco en este caso título, estos son los varchar. O sea, es un varchar, 2 varchar, 3. ¿Hasta cuánto he dicho? Hasta 48 varchar, ¿no? Esto es lo que va a ocupar. Ahora, si digamos, estuviese todo el registro lleno, o sea, además aquí, ¿qué tal si tengo, además del autor, qué más sigue? O sea, lo voy a simplificar esto. Aquí voy a combinar. Estoy llenando aquí mi relación. ¿Qué más tengo acá? En este caso he colocado editorial, ¿no? Código editorial. Después acá que venía el código atomizando ya, ¿no? Por ejemplo, si atomizo ya el nombre o apellido, ¿cuál es el apellido que tiene más largos nombres? O más largo, tomando en cuenta las cantidades. Yo he visto hasta de 10, o sea, pondremos 12. Pero voy a poner 16, digamos. Aquí tengo que contar hasta 16. 16 campo, el campo va a ser de 16 bytes para colocar el apellido más largo que hay. O sea, apellido paterno. Igual debe ser en este caso para la parte de apellido materno, ¿no? Hay que agarrar esto, apellido paterno, apellido materno. Pero quiero que noten, todo esto es para que noten, la cantidad de bytes que va llenando. Entonces, no sé por qué esto me lo quiero hacer así. Ya. Este es el problema con estos, ¿no? Este código libro, lo voy a colocar acá, es del tipo numérico, ¿ya? Va a ser, por si acaso, del tipo int, ¿no? Entero. Ahora este título va a ser de qué tipo? Del tipo varchar, ¿no? Pero ¿cuántos varchar va a tener? 48, así. Ahora este autor, ¿no? El autor con apellido, contando apellido paterno, materno, si son 2 autores, 4 autores, 10 autores, bueno, a ver, le voy a colocar un varchar, así, un varchar. ¿Qué tal lo voy a colocar? Y generalmente, por si acaso, nosotros usamos en base 2. O sea, le voy a colocar 127. O sea, que aquí en varchar, en base 2, no hay 48, sería 63. El varchar. ¿No? En la siguiente clase les voy a mostrar por qué es en base 2, por si acaso, ¿no? O sea, 2 elevada a las 6. 2 elevada a las 7. En editorial, ¿qué va a ser? Va a ser un tipo varchar. ¿De cuánto? Una editorial más larga, ¿de cuánto será? Será pues igual como, puede ser como del título, ¿no? O ya le pone 32, 31, así. Eso que sea así. Ahora, apellido materno, paterno. Apellido paterno con el más largo, ¿no? Le decía que de 12 he visto una vez. Un apellido bien largo, ¿no? Le pone 12, no, lo voy a poner en base 2, 16, así, o 15. Así es lo que se va definiendo por si acaso, ¿ya? Entonces, ahora, imagínense que tengo todo este campo. O tengo este registro, ¿no? Ahora, el siguiente registro va a ser el 1000. Así, 1000. Es el 1004, ¿no? El 1004 salta, no hay el otro, no hay el 1002. Imagínense esto que fuera
¿Qué tal si estoy buscando en base de datos el registro 1004? Tengo que saltar aquí, pero ¿cómo salto? Es a través de sumar. O sea, ¿cuántos bytes tengo acá? Entonces, tengo que sumar acá un int. Este int, ¿no? Puede ser así, pero ¿qué tal si quiero que sea numérico? Entonces, no va a ser int, va a ser varchar, digamos, normal. Pero ¿de cuánto? Ahí está, de 4. Se lo pone de 4, no sé. 3 se pone, por si acaso. Hay que tomar en cuenta el 0. Por eso es por si acaso se coloca varchar 3. ¿No? Si tomo en cuenta el 0 es 0, 1, 2, 3. Si tomo en cuenta aquí el 0 va a ser 0 hasta el 63, ¿no? Tomando en cuenta el 0 son 64 valores. Aquí el 127, tomando en cuenta el 0 son 128 valores, ¿no? Así. De acá tengo que contar aquí 3, 64, o sea, 4 más 64 serían 68. 68 más 128, ¿no? Más aquí 32, o sea, tengo que sumar, sumar, sumar. Una vez que tenga sumado, recién me va a colocar en este lugar y me va a desplegar todo el resto de la base de datos. En el microprocesador, así les cuento. Súper extraños aquí cómo se trabaja. Ahora, esto de la... ¿dónde tenía en este caso una presentación? Una presentación, una presentación. Aquí. Aquí está. Ahora, por ejemplo, con un microprocesador, lo estoy mostrando, por ejemplo, eso es para el Intel x64, ¿ya? Aquí, por ejemplo, van a ver los datos. Fíjense que estos datos que están acá, estos son los código binario o sea, hexadecimal. Así es como se está guardando dentro del microprocesador. Esto, por si acaso, es un byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes, todos son bytes. Este byte de acá, nosotros que estamos en el área de sistemas y vemos la parte de programación, como está así, este no tiene algún significado. Entonces, lo que hacemos es buscar los que empiecen con 3. Los que empiecen con 3 le decimos código ASCII, ¿ya? Y el ASCII es lo que están viendo ahorita en la pantalla. Gracias al ASCII, este binario se convierte a ASCII y puedo ver en la pantalla. O sea, puedo ver letras así. Es letras, eso es ASCII, código. O sea, es como un string que lo estamos viendo. O sea, un varchar, se puede decir. Este byte, cuando agarras 2 bytes, se convierte, cuando agarras 1, 2 bytes, se convierte en word para nosotros, pero para nosotros va a ser doble, ¿ya? Doble. Cuando se agarra ahora, en este caso, un float es por si acaso de estos, son 8 de estos. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo se convierte en un float. Imagínense que es interno. Esto por si acaso de este código ya es interno para el procesador, dentro, interno, completamente adentro. ¿Ya? Por eso justamente el programa que vamos a usar, el MySQL, van a ver de que colocamos int, nos va a poner el int, pero el int que queremos, como aquí, ¿no? Pongo int 1, es entero 1, o sea, es un byte, normal lo va a poner. Pero internamente es otra forma, ¿ya? Así pongo varchar, claro, voy a ver el texto 1, ¿no? 1, 0, 0, o sea, el 1001. Voy a estar viendo, ¿no? Va a ser varchar. Ahora, si le pongo int, es la cosa, ¿no? Ahora, imagínense que aquí le agarro. Ya, el varchar no quiero que sea varchar, va a ser int. Si va a ser int, entonces, esta les cuento que ya cambia. Esto si fuera un entero, ¿dónde está para combinar? Si quiero escribir el 1001, pondría el 1001 como entero. Listo, así nomás ya es. Pero el 1001 en byte, ¿cuánto significa? Es otro valor, les cuento. Ahora, por ejemplo, si estamos haciendo una base de datos para sensores, imagínense sensor, ¿no? Entonces voy a hacer, por ejemplo, acá puedo colocar la clave primaria. ¿Qué tal si fuera en este caso la fecha, ¿no? Si fuera la fecha, claro, si tengo un sensor, ¿qué me interesa? La fecha, ¿no? La fecha con hora, día, todo completito. Esto, por ejemplo, la fecha va a ser, su clave va a ser un date time, así. O sea, dato tiempo va a ser, ¿no? Esa va a ser la clave primaria. Claro, porque todo en base al dato tiempo. Si tengo un solo sensor, una sola estación va a ser así.
Pero ¿qué tal si les digo, hay un sensor, ¿no? Aquí, a ver, colocaré. A ver, ¿con qué sensor? La temperatura. La temperatura, por ejemplo, ¿qué tipo de variable va a ser? A ver, ¿quién me responde? Es participación. El float, dije. Float. Ya. Claro, va a ser float. Double. ¿Por qué? Porque hay menos temperatura, ¿no? Hay menos y hay más temperatura, ¿no? Es menos y hay más. Entonces, esto es, por si acaso, float, ¿no? Así. Temperatura. Temperatura. ¿Qué estoy escribiendo? Temperatura. Ahora, ¿qué tal? Pero por si deme su nombre, me estoy olvidando, tengo que calificar, tengo que poner la participación, su apellido. Ticona Pari. Ticona. Ticona. Aquí está Ticona Pari. Es ahí por si acaso cuando van a ver el problema en la memoria y demás. Cuando estemos trabajando acá en este entorno Windows, por ejemplo, abrir el MySQL, ya les voy a mostrar. Y ya les puse, ¿no es cierto?, en los apuntes, el MySQL, cómo descargar, cómo instalar. Pueden estar curioseando. Es lo más poderoso que ahorita hay MySQL. Es gratuito, se instala. Hay que saber cómo entrar, cómo configurar. Hasta tiene password. Wow, ¿no? Tiene su root password. Pueden ingresar, ver. Pero fíjense en esta base de datos de acá. Ya está un ejemplo de tables, libros, aquí libros, control. Esto también está, vamos a aprender cómo hacer todo esto. Fíjense que el código libros, ¿no? Aquí está aquí. 1001. Pero fíjense que el código libros es del tipo int, le he puesto, ¿no? Int. Ahora, título es del tipo que es tipo varchar 127. O sea, va a tener 120, en este caso 128 caracteres va a tener máximo. El título le he puesto. Un título largo. Un autor, un varchar de 64. O sea, 64 bytes va a ocupar máximo un autor. Editorial, varchar, fecha de divulgación es un datetime. Y fíjense que es diferente a lo que se coloca en MySQL a lo que estoy colocando en el apunte. Eso también hay que ver, ¿no? Cada cosa varía. Entonces, así va a ser lo que van a ir definiendo acá en temperatura. O sea, si les pongo ahora, ¿qué tal? A ver, una variable más. A ver, ¿qué tal si les digo presión atmosférica? ¿Qué unidad es? Es del tipo float. Es del tipo varchar. Dime. Puede ser double, Inge. Ya. ¿Cuál es su apellido? Halcón. Ya. Claro. Mínimamente va a ser un int, ¿no? Un int, por si acaso, si es un byte, ¿no? Como es un byte, es un 2 elevada a la 8. O sea, 256. De 0 a 256. Pero un double es 2 elevada a la, en este caso, 2 elevada a la 16. O sea, hasta 64K más o menos. Eso vamos a ver, espero combinar al siguiente o la mañana. Esto tiene que ser el tipo double. Así. Cuidado que alguien me ponga del tipo float, ¿no? O sea, ¿cómo va a poner float? O sea, con float me está diciendo que hay presiones atmosféricas negativas. Imposible, ¿no? En unidades. Ahora, fíjense esto. Y no estamos haciendo bien esto. Si es fecha date time, voy a colocar aquí fecha, ¿no? O sea, voy a colocar en este caso 2020. O sea, 2020. ¿No? Y claro, va a seguir la. Tiene que continuar acá ¿no? La 2020 o slash, puede ser slash, el mes, el año, etcétera. Pero para el caso de temperatura float, como es un float, tiene que ser por lo menos según 8 bytes, ¿no? 8 bytes lo que decía. Eso no es así cabalito como diciendo 8, sino que este float ya lo va a reservar la base de datos. Si es int está reservando y nos está mostrando. Pero cuando usamos assembler no muestra, les cuento.
Estos adentro. Es muy diferente. O sea, depende del microprocesador, depende de lo que vayan a usar en la materia. Lo ordena así en tablitas, bien bonito. Y me dice que está en base 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para saltar al siguiente, sumo 8 y sale aquí, ¿no? Sumo 8 y sale aquí. Ahora, 8 ¿qué es? Es 2 elevado a la 3, ¿no? En base 2 se trabaja. Base 2 se suma, se suma, se suma. Es más fácil que sumar 10, digamos. 10 hasta aquí. Ahora el 10 sumando hasta aquí, base del otro. 10 sumando. Un chenco es, un lío. Entonces, por eso en base 2 recomendamos trabajar. Bueno, así sería entonces, estudiantes, la clase de hoy. Mañana vamos a pulirnos un poquito más con estas unidades. Aquí van a morir mucho en el examen. Por mañana pregunten, ¿no? Double, float, int. Y va a ser como acá, ¿no? Esto, int, double, float, varchar, string. Para el examen. Pero para sus proyectos, muchos de ustedes básense en lo que he hecho ahora en los apuntes. Porque es todo casi varchar, ¿no? Pero como somos del área de ingeniería, las unidades ya son para nosotros diferentes. Nuestros sensores que van a mirar, ¿no? Y mi ejemplo clarito es el que estoy haciendo para el IME, ¿no? Para el Instituto de Investigaciones Mecánicas. En el IME quieren controlar un motor. Ya, tengo que tener mínimamente un login. Ya, voy a tener varchar. Luego tengo que prender o apagar. ¿Eso qué es? ¿No? Hay que ver. Va a ser más seguro un int, ¿no? Prender o apagar, es un estado. Ahora tengo que leer datos de los sensores. ¿Cuál será? ¿No? ¿Será un float double? Int. Listo, ¿no? Y nada más, o sea, ¿qué más tengo que hacer? O sea, no hay mucho varchar. Eso es el caso de los sensores, ¿listo?